vamos a ver los conceptos de rotacional y divergencia de campos vectoriales. Dado un campo vectorial, no importa si está definido en R2, en R3 o en Rn, la divergencia siempre se puede definir de esta manera. Es la suma de las derivadas parciales de cada una de las funciones componentes con respecto a, respectivamente, cada una de las variables independientes. O sea, la primera función componente derivada con respecto a la primera variable independiente, más la segunda función componente derivada con respecto a la segunda variable independiente, etc. La divergencia se puede definir entonces para campos vectoriales definidos en Rn, no importa cuántas componentes tenga. El rotacional, en cambio, solo lo podemos definir para campos vectoriales en R3. Y para un campo vectorial en R3, claramente podemos definir ambas cosas, el rotor y la divergencia. ¿Cómo se definen? La divergencia, como habíamos dicho recién. En cambio, el rotacional se define de esta manera. Como pueden ver, es un nuevo campo vectorial, a diferencia de la divergencia, que es un campo escalar. Es un poco difícil recordar la definición del rotacional, pero si introducimos esta notación, que es el operador nabla, el operador nabla es un vector, si quieren, que contiene los operadores derivadas parciales. Un operador es una función de funciones. Un operador es una función que a una función le asigna otra función, valga la redundancia. Con el operador nabla, por ser un vector, opera con un campo vectorial a través de algún producto. Entonces, el operador nabla, multiplicado vectorialmente con un campo vectorial F de R3, nos va a definir el rotor, y multiplicado escalarmente con un campo vectorial F de cualquier espacio Rn, nos va a dar la divergencia de F. Plasmemos esto en un ejemplo concreto. Si el campo vectorial F tiene funciones componentes como las que ven acá, su rotacional, que es el operador nabla multiplicado vectorialmente por F, lo calculamos como sabemos calcular un producto vectorial. Yo acá le puse esas rayitas al I, al J, al K, para que se distinguiera bien que son los versores. Entonces, por ejemplo, la primera componente del rotor va a ser la derivada parcial con respecto a I de la tercera función componente menos la derivada parcial con respecto a Z de la segunda función componente. Y así vamos a formar las tres componentes del rotor. La divergencia es la derivada con respecto a X de la primera componente más la derivada con respecto a Y de la segunda componente más la derivada con respecto a Z de la tercera componente, y como pueden ver, en este caso nos da un campo escalar. Esa diferencia es muy importante y le prestamos mucha atención. Si es un vector, el rotor, o que es un escalar, la divergencia. Entonces aparece este teorema que es muy, muy útil, criterio de componentes para campos conservativos. ¿Qué dice este teorema? Si tenemos un campo vectorial definido en un dominio conveniente, abierto y conexo, cuyas funciones componentes tienen derivadas parciales continuas de primer orden, entonces tenemos dos implicaciones. La primera, si el campo vectorial F es conservativo en esta región, entonces necesariamente su rotacional será el vector nulo. El recíproco no es verdad. Para que se cumpla el recíproco necesitamos una condición adicional, por eso hemos escrito otra implicación diferente. Fíjense que es casi el recíproco. Acá está que el rotacional sea el vector nulo en D, y acá está el consecuente, que es que el campo sea conservativo. Pero necesitamos esta condición adicional de que la región sea simplemente conexa, además de abierta y conexa, que ya habíamos aclarado que era. Bueno, entonces, tenemos una condición que nos asegura que un campo vectorial es conservativo.
Lamentablemente, no siempre se da esta condición. Cuando no tengamos esta condición, pues no sabremos nada del campo vectorial, ¿verdad? Demostremos este teorema, que es una herramienta útil. Veamos, en realidad, qué vamos a hacer. Para demostrar la primera implicación, supongamos que el campo vectorial f es conservativo, entonces esto significa que existe una función potencial para el campo vectorial f, es decir, que f es el gradiente de esta función potencial f minúscula. O sea, que las tres componentes del campo vectorial f son iguales a cada una de las derivadas parciales de la función potencial. En ese caso, el rotor, según la definición del rotacional, se puede escribir como la derivada parcial de esta tercera componente con respecto a i. ¿Pero eso qué significa? La derivada de f sub z con respecto a i, menos n sub z, significa la derivada parcial de la función potencial con respecto a i, derivada parcialmente con respecto a z. Veamos la segunda, f sub x z menos f sub z x. A veces son iguales, casi siempre son iguales. ¿Recuerdan el teorema de la derivada mixta? ¿Cuándo son iguales? Cuando son continuas. ¿Y cómo sabemos si acá son continuas? Bueno, vayamos a pedirlo en las hipótesis del teorema. ¿O ya está pedido? ¿Qué dice acá? Que las funciones componentes, o sea m, n y p, tienen derivadas parciales de primer orden continuas. O sea que estas, que son las derivadas parciales, son todas continuas, lo cual nos dice que estas son todas continuas. Aplicando el teorema de la derivada mixta, entonces podemos ver que esto nos da el vector nulo. Con lo cual hemos demostrado la primera parte. ¿Qué pasa con la segunda? Todavía no la podemos demostrar. La vamos a probar después de haber probado el teorema de Stokes. Así que después de haber probado el teorema de Stokes van a ver que les recordaremos venir a terminar esta demostración. Por cierto, recuerden que contamos con el texto, el capítulo de campos vectoriales para el capítulo de campos vectoriales ya está subido en la página y ahí aparece todo este tema. Veamos un ejemplo ahora, a dónde se usa muchísimo esta propiedad que acabamos de ver. Dice, tenemos este campo vectorial, queremos ver si es o no conservativo y a dónde, en caso de serlo, y si lo es, buscar una función potencial. El asunto es que no tiene sentido salir a buscar una función potencial de un campo vectorial si no tenemos la certeza de que es conservativo, porque podría no existir. Entonces, primero veamos si este campo vectorial es conservativo. ¿Cómo hacemos para ver si es conservativo? El rotacional y el criterio para campos conservativos nos dan una salida fácil. ¿Cómo hacemos? Buscamos el rotacional de este campo vectorial, sacamos las cuentas y vemos que nos da el vector nulo. Entonces, por el criterio de recién, sabemos que, ¿qué decía el teorema? Si un campo vectorial es conservativo, entonces su rotacional es el vector nulo. Y la otra implicación era, si el rotacional es el vector nulo y la región es abierta conexa y simplemente conexa, entonces el campo es conservativo. El asunto es, ¿a dónde está definido este campo vectorial? Podemos apreciar que está definido en todo R3. Como esa región es abierta, conexa y simplemente conexa, podemos concluir que el campo vectorial es conservativo en todo R3. Ahora sí tiene sentido buscar una función potencial. Para este campo vectorial, del que sabemos que es conservativo, ¿cómo hacemos para buscar una función potencial? Pues una función potencial cumplirá que su derivada parcial con respecto a x tiene que ser igual a la primera función componente del campo vectorial, su derivada parcial con respecto a y tiene que ser igual a la segunda, y su derivada parcial con respecto a z tiene que ser igual a la tercera. Entonces, una forma de encontrar f, y cuidado que hay muchas, nosotros les vamos a contar una, es antiderivemos, integremos la primera componente del campo vectorial con respecto a x, y eso va a ser f. ¿Cómo nos va cuando integramos la primera función componente con respecto a x? Eso nos da x al cuadrado sobre 2
más y por x más constante. Esto, cuando lo derivemos con respecto a x, nos tiene que dar x más y se cumple, pero se va a cumplir con cualquier función que acá pongamos que no contenga x, porque a los efectos de la derivación con respecto a x, si solo tiene y z, va a ser una constante cuando lo derive con respecto a x, y voy a recuperar esta. Entonces, para no perder términos, es importante que acá no pongamos una simple constante, sino cualquier función con y con z que a los efectos de esta integración sigue siendo una constante. O a los efectos de la derivación con respecto a x, ¿verdad? Entonces tenemos nuestra función f, pero por ahora está un poco incompleta porque nos falta determinar este término. Pero podemos aprovechar el hecho de que sabemos que si este es f, cuando la derivemos parcialmente con respecto a y, nos deberá dar x. O sea, f sub i tiene que ser x. Así, la derivada de esta expresión que está acá arriba tiene que ser x. Podemos derivar esto con respecto a y, porque nos sale, esto da 0, esto da x y esto da g sub i, bla, 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 y eso tiene que ser igual a x. ¿Esto qué nos dice? Que la derivada parcial de g con respecto a y tiene que ser 0. O sea que, ¿quién tiene que ser g sub i? Y bueno, tiene que ser constante. Si la derivada parcial con respecto a y de una función da 0, es porque la función es constante con respecto a y. O sea que oficialmente solo nos pueden quedar una expresión que dependa de z. Ahora bien, volvamos a nuestra f. Habíamos dicho que era x al cuadrado sobre 2, bien. Más x por y, bien. Más g de xy, pero acabamos de decidir que esa función no va a tener y en su expresión, o la parte con y es solo constante. Así que nos ha quedado esto igualado a una suma que contiene una función desconocida de z. Por suerte, sabemos que si derivamos esta función f con respecto a z, nos tiene que dar 0. Entonces, como la derivada parcial de esta función con respecto a z tiene que dar 0, sabemos, podemos derivar esto con respecto a z, este término derivado con respecto a z da 0, este término derivado con respecto a z da 0, ¿qué nos queda? Que esto derivado con respecto a z, o sea, su derivada total, tiene que ser 0. O sea que h de z es constante. Y así hemos determinado f. Nuestra función potencial f es esta que está acá. ¿Cuántas funciones potenciales f hemos encontrado? Infinitas. Para cada constante, una. Acá decía, halle una función potencial. ¿Cómo hallamos una? Dele el valor que usted quiera a la constante c y ahí tiene una función potencial. Este camino en el que antiderivo m, luego la derivo con respecto a y, lo igualo a esto, luego a eso lo derivo con respecto a z y lo igualo a esto. Este es un camino. Hay más de una manera de hacerlo. Claramente podríamos haber empezado antiderivando n o antiderivando p, da lo mismo. Pero lo que me parece importante es que mantengan el orden y que recuerden que las constantes pueden contener otras variables. Son constantes con respecto a la variable que nos interesa en ese momento. ¿Qué más? Con esto podemos encontrar funciones potenciales. Les decía, hay otros caminos, a veces los profes de práctica les pueden mostrar otras maneras de hacerlo. No importa, aprendan una y entiendan la que les venga bien, pero tienen que ser capaces de encontrar una función potencial para un campo vectorial del que saben que es conservativo. Si no sé si es o no conservativo, es posible que mi búsqueda de una función potencial sea infructuosa. Con esto hemos terminado esta parte.